Muy buenos días, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de unidades químicas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las diferentes formas, las diferentes unidades de representar la cantidad de sustancia. Recuerden que la cantidad de sustancia tiene como unidad el mol. ¿Sí? Entonces, las diferentes formas de representar ese mol, la cantidad de sustancia, vamos a hacerla el día de hoy. Aquí vamos a tener muy en cuenta, vamos a utilizar un material muy importante como es la tabla periódica y también vamos a utilizar lo que es el número de Avogadro. ¿Ya? Entonces vamos a ver las diferentes formas de expresar la cantidad de sustancia. Muy bien, continuamos. En primer lugar, tenemos que tener conocimiento de algunos términos, algunos conceptos. ¿Qué significa unidad de masa atómica? Su representación es UMA, su simbología, ¿no? Unidad de masa atómica, su representación es UMA. Cuando hablamos de UMA, nos referimos a una forma de representar la masa, ¿no? Una unidad más de representar la masa. Por ejemplo, de átomos, de moléculas, de protones, etcétera. ¿Cómo se le define? Se le define como la 12ª parte de la masa del isótopo del carbono 12. Recuerden que el carbono tiene varios isótopos, ¿sí? Pero el principal es el carbono 12. Entonces, la 12ª parte de esa masa del carbono 12 va a ser la representación de una UMA. ¿Y a cuánto equivale una UMA? Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la 23 gramos. Acá, si esta representase la masa de un átomo, la 12ª parte sería esta. Entonces, la UMA, que es una 12ª parte del átomo de carbono del isótopo 12, sería igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, y esto sería igual a una UMA. Continuamos. Vamos a ver otro concepto muy importante que es el peso atómico. Al peso atómico nosotros lo podemos representar por PA o también lo podemos representar por una A con una rayita encima. ¿Ya? ¿Qué cosa me representa el peso atómico o cómo se halla? Se calcula a partir del promedio ponderado de las masas de los isótopos que tiene un elemento multiplicado con sus respectivas abundancias relativas. ¿A qué se refiere esto? ¿Ya? Esto se refiere a que en la naturaleza encontramos isótopos. Ya sabemos qué cosas son isótopos, ¿no? Átomos del mismo elemento, pero con diferente número de masa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el átomo de oxígeno, que tiene 3 isótopos, ¿sí? El oxígeno 16, el oxígeno 17 y el oxígeno 18. Esas son sus masas, por eso he puesto acá, número de masa 16, 17 y 18, ¿sí? De cada uno de los isótopos. Ahora, las abundancias serían estas. ¿A qué se refieren las abundancias? Se refiere al porcentaje en el que se encuentra en la Tierra, en nuestro planeta. Por ejemplo, el oxígeno 16 se encuentra en un 99,76%. El oxígeno 17 se encuentra en 0,03%. El oxígeno 18 se encuentra en 0,21%. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a hallar el promedio ponderado? Allá. La fórmula es esta. Peso atómico, PA, ¿no? Es igual a ¿qué? A la masa del primer isótopo. En este caso, la masa del primer isótopo sería 16 por su respectiva abundancia. ¿Cuánto es? Por 99,76 más
más que la masa del otro isótopo. ¿Cuánto es? 17 por su abundancia, que es 0,03, más, porque esto continúa, por la masa del otro isótopo, ¿no? Más la masa del otro isótopo por su respectiva abundancia, que es 0,21. Todo esto dividido entre 100. Si tuviera 5 isótopos, se sigue adicionando nomás y se va a dividir siempre entre 100, porque estas abundancias sumados te va a dar 100. ¿Está claro? Entonces, esa es la forma de cómo se halla el peso atómico promedio de un elemento. Y esos valores que nosotros vamos a sacar, esos son los que se encuentran en la tabla periódica. De esa forma han sido hallados. Por eso es que lo encontramos con decimales. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Otro concepto que vamos a tener en cuenta es la masa molecular. La masa molecular se le simboliza por una M con una rayita, ¿ya? Esa es la representación de la masa molecular. ¿A qué se refiere la masa molecular? Se refiere ya a las sustancias, pero a las sustancias que están formadas por diferentes átomos, ya sean moleculares covalentes o también pueden ser iónicas, ¿no? Entonces, existen las moléculas. El término molecular ya se refiere cuando hablamos de compuestos. Entonces, la masa molecular la podemos sumar, ¿no? De las masas atómicas de los elementos que van a formar el compuesto, ¿sí? Tantas veces como se encuentra en esa molécula, ¿ya? Ejemplo tenemos aquí el fosfato de calcio, ¿sí? Esta es una sal, el fosfato de calcio. Aquí tenemos que presenta 3 elementos, el calcio, ahí está, el fósforo y el oxígeno, ¿sí? ¿Cuántos átomos de calcio tenemos? 3. Entonces, el calcio, 3 átomos. ¿Cuántos fósforos? Este 2 multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis, por lo tanto hay 2 fósforos, ahí está, 2 fósforos. Y en el caso del oxígeno, miren, este 2 multiplica lo que está al número de oxígenos, que sería 2 por 4, 8. Ahí está, 8. Ahora, nosotros sacamos estas masas atómicas de la tabla periódica. El calcio vale 40, el fósforo vale 31, el fósforo vale 31 y el oxígeno 8 por 16, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 120 de calcio, 62 de fósforo y 128 de oxígeno, ¿ya? ¿Qué hacemos? Sumamos y nos va a salir, a ver, ¿cuánto nos sale? 28, 10, 11, 310 UMAS. 310 UMAS. Ese sería el peso molecular de este compuesto, ¿sí? O la masa molecular que se representa por una M con una línea ahí. Muy bien, continuamos. Otros ejemplos tenemos aquí, por ejemplo, el aluminio. Este sería la masa atómica, porque estamos hablando de un solo átomo, ¿sí? 27 UMAS. Y esta sería la masa molecular, porque ya estamos hablando de dos hidrógenos, entonces 2 gramos, porque cada hidrógeno vale 1. Esta es la masa molar de ¿quién? Del dióxido de nitrógeno, ¿sí? 16 más 16, 32. 32 más 14, 46 sumas. Esta sería la masa del hidróxido de potasio, 39 más 16 más 1, 56. Y esta sería la masa del ácido fosfórico. De la misma manera como hemos hallado aquí, se halla de cada uno de estos compuestos, que va a tener una masa molecular de 98 UMAS. Muy bien, continuamos. Otro término que debemos tener en cuenta, este concepto es el mol.
¿Qué nos indica el mol? Como ustedes saben, el mol es la unidad principal de cantidad de sustancia, ¿sí? Este mol indica o contiene o equivale a 6,02 por 10 a la 23. Vuelvo a repetir, 6,02 por 10 a la 23. Este es exponente. Unidades estructurales de sustancia. La mol es la unidad básica, recuerden, de la cantidad de sustancia en el sistema internacional, ¿ya? Vuelvo a repetir, 6,02 por 10 a la 23. Esto es elevado a la 23. Aquí lo tenemos mejor representado, ¿ya? Un mol equivale de cualquier sustancia, puede ser un mol de átomos o un mol de moléculas, equivale a 6,02 por 10 a la 23 unidades, ¿sí? 6,02 por 10 a la 23 es igual a ¿qué? Al número de Avogadro. Y el número de Avogadro se representa por una N con un subcero aquí, ¿ya? Con un subcero, ahí el subcero no ha salido. Muy bien. Entonces, podemos decir que un mol de átomos equivale a 6,023 por 10 a la 23. Ojo, acá estoy dando con decimales, ¿sí? Pero yo también puedo decir 6 por 10 a la 23 átomos. Ya vamos a trabajar sin decimales. A ver, un mol de moléculas equivale a ¿qué? A 6 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de electrones equivale a 6 por 10 a la 23 electrones, ¿sí? Entonces, esa es la equivalencia, ese es el número de Avogadro, eso representa el número de Avogadro. ¿Ya? Vuelvo a repetir, un mol de átomos equivale a 6 por 10 a la 23 átomos. Un mol de moléculas equivale a 6 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de electrones equivale a 6 por 10 a la 23 electrones. Continuamos. Vamos a ver ahora, vamos a hablar ahora sobre la masa de una mol de sustancia, ¿ya? ¿A qué se refiere la masa de una mol de sustancia? Un mol de átomos, que ya hemos visto hace un momento, es equivalente a ¿qué? A un atomogramo. ¿De quién? Del elemento. Esto es equivalente también a ¿qué? Al peso atómico. ¿De quién? Del elemento, pero expresado en gramos. Y esto equivale a ¿qué? A 6 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Como es mol de átomos, equivale a 6 por 10 a la 23 átomos. ¿Ya? También tenemos que un mol de moléculas, ahora estamos hablando de moléculas, ¿no? Seguimos con el número de Avogadro. Entonces, ¿es igual a qué? A un mol gramo. ¿A un mol gramo de qué? De una sustancia, ya no de E, sino de una sustancia. O sea, acá debería poner, por ejemplo, otra simbología, no E, ¿sí? Y esto es igual a qué? A la masa molar de esa sustancia, expresada en gramos, y esto equivale a 6 por 10 a la 23, pero ya no átomos, sino moléculas. Aquí tenemos dos ejemplos de dos sustancias. Por ejemplo, este átomo pesa 23 gramos. ¿Dónde lo voy a representar? ¿O con quién lo voy a asemejar? Con esto de acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es un átomo, ¿no? Esto es un átomo. Entonces digo, un mol de átomo de sodio equivale a un atomogramo de sodio. Esto equivale a 23 gramos de sodio y esto es equivalente a 6 por 10 a la 23 átomos de sodio. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando yo hablo de un compuesto, ya hablo de moléculas, ¿sí? Entonces, acá hablo. ¿Cuánto pesa esta molécula de ácido sulfúrico? 98, ¿sí? 98 UMAS. Muy bien, entonces digo, un mol de moléculas de ácido sulfúrico equivale a un mol gramo de ácido sulfúrico. Esto es equivalente a la masa molar. ¿Y cuánto pesa la masa molar? 98, pero del ácido sulfúrico expresado en gramos, o sea, a 98 gramos. ¿Y esto equivale a qué? A 6 por 10 a la 23 moléculas. ¿De qué? De ácido sulfúrico. Entonces, eso es lo que me representa la masa de una mol de sustancia. Continuamos.
Cálculo del número de moles. El número de moles se representa por N, minúscula, ¿sí? Para no confundirnos. El número de moles es la relación que hay entre la cantidad de masa en gramos de una sustancia y la masa molecular. O si hablamos de número de moles de átomos entre el peso atómico, ¿ya? Vamos a ver acá un ejemplo. Por ejemplo, dice, ¿cuántos moles, de oxígeno están contenidos en 48 gramos de gas oxígeno? ¿Ya? Y acá tenemos cuántas moles de ácido sulfúrico están contenidos en 196 gramos de ácido sulfúrico. Vamos a empezar acá. Como estoy hablando acá de moles de oxígeno, entonces voy a obviar esta palabra que es gas. A ver, vamos a obviar, vamos a tachar esto. ¿Ya? Esto no. Sí, esto no. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuántos moles de oxígeno están contenidos en 48 gramos de oxígeno? Solo eso. Porque si diría gas ya estaría hablando de una fórmula. Solo quiero de oxígeno nomás. Entonces, para ello yo voy a utilizar una fórmula. ¿Sí? Voy a utilizar una fórmula. A ver, creo que aquí no termino de completar. ¿Ya? Ahí está. Entonces, aplico esta fórmula. N es igual a la masa. ¿Cuál sería la masa? 48 gramos. Pero como estoy hablando de este átomo de oxígeno, acá voy a utilizar A. A con la cabecita. ¿Sí? Entonces sería sobrepeso atómico, ¿no? Entonces 48, ¿cuánto vale el oxígeno? 16. 48 entre 16, entonces acá sería, a ver, vamos a dibujar o vamos a representar. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Ya? Entonces acá sería N, no, aquí, ¿no? N es igual a ¿qué? A la masa. ¿Cuánto es la masa? 48. 48. ¿Entre qué? Entre la masa o peso atómico del oxígeno. ¿Cuánto vale el peso atómico del oxígeno? 16. ¿Sí? 16. Ahora, ¿cuánto sería igual? A 3. Entonces, ¿cuántos moles hay acá? 3 moles de oxígeno. Ojo, 3 moles de oxígeno. De átomos de oxígeno, ¿sí? Ahora, me dice acá, ¿cuántos moles de ácido sulfúrico están contenidos en 196 gramos de ácido sulfúrico? Igualito, solo que ahora ya no voy a trabajar con masa atómica, ¿sí? Acá sería, miren, N sería igual a ¿qué? A la masa sobre la masa atómica, ¿sí? Ese es para los átomos. Y para las moléculas utilizamos esto. Entonces, ¿cómo sería? N, ya, N es igual a ¿qué? Es igual a la masa. ¿Cuánto tengo de masa? 196. Aquí sería 196. ¿Entre qué? Entre la masa y el ácido sulfúrico. ¿Cuánto pesaba el ácido sulfúrico? Ya lo hemos hecho en el anterior ejercicio. 98. Por lo tanto, la respuesta sería, ¿cuánto? 2 moles de moléculas de ácido sulfúrico. Esa sería la respuesta. Muy bien. Espero que hayan entendido, que haya sido muy productivo. Eso sería todo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.